En la vastedad de las montañas nevadas o en la aridez del desierto, donde la presencia humana es escasa y la lucha por la supervivencia es constante, encontramos un escenario de vulnerabilidad. Kurando Asebe, el conserje designado de la escuela municipal Sakuragaoka, se encuentra en este entorno desafiante junto a Yukishiro, un joven leopardo de las nieves. En medio de una tormenta implacable, los conflictos humanos parecen insignificantes. Kurando se da cuenta de que no hay necesidad de comunicarse con las personas, ya que, en este momento, la conexión con la naturaleza y la simple búsqueda de la supervivencia son más esenciales. Y así comenzamos esta historia. Porque el conserje no es un héroe. Hace 580 días. El festival de la escuela municipal Sakuragaoka estaba llegando a su fin, así que los estudiantes tuvieron que limpiar toda la basura que habían tirado. Apilaron las bolsas en un montón y ordenaron burlonamente al conserje de la escuela, Kando, que hiciera la separación de residuos. Él se opuso, diciendo que los estudiantes deberían hacerlo ellos mismos, ya que eso era lo que la asamblea había decidido. Kando instigó a seguir las reglas, pero el líder del grupo explicó que los demás estaban ocupados preparándose para el festival nocturno y tenían otras cosas que hacer. El conserje dijo que las reglas estaban por una razón y que los estudiantes deberían haber previsto eso. Sin embargo, le ordenaron callarse y no hablar con ellos con ira. Kando aplastó una botella de plástico. De repente, un enorme portal apareció y todos los estudiantes de la escuela se encontraron en algún mundo extraño y vacío. Una enorme mariposa apareció frente a ellos y luego una voz anunció que, desafortunadamente para todos ellos, habían sido convocados. Entre ellos había tanto genios como tontos, pero ninguno volvería a su mundo. En el nuevo mundo, tanto humanos como otras criaturas tenían mucho más poder, lo que los dejaba indefensos. Sin embargo, recibirían un poco de poder. Serían capaces de entender el lenguaje, sus cuerpos cambiarían y recibirían una hoja que ya había aparecido en las manos de algunos estudiantes. Por último, se les aconsejó que recordaran profundamente de que se arrepentían, ya que esto podría ayudar. Kando notó que los estudiantes comenzaron a desaparecer, disolviéndose en una niebla negra. De repente, un estudiante pasó corriendo, empujó al conserje y agarró su hoja. Kando se dio cuenta con horror de que ahora moriría sin su espada. Él intentó gritar al hombre insensato, pero también desapareció cuando siguió gritando para que le devolvieran su espada. Sin embargo, otro hombre, antes de desaparecer, explicó que el ladrón era Yato Shiaki, hijo de algún personaje importante, orgulloso y grosero, es decir, una persona muy mala. Concluyó que este trabajador contratado había recibido un gran golpe. Los alumnos seguían desapareciendo y la voz repetía que todos estaban indefensos en el nuevo mundo y que nadie vendría a salvarlos. Kando llegó a la conclusión de que simplemente moriría, así que se enfadó mucho al darse cuenta de que una vez más todo lo peor le estaba sucediendo. El hombre comenzó a desaparecer, cuestionando por qué exactamente tenía que morir. De cualquier manera, ya no necesitaría socializar con las personas, preferiría aparecer en algún lugar como las montañas nevadas o en el desierto. Realmente quería ir a algún lugar donde no hubiera personas. Kando solo quería vivir. Su deseo parecía haberse cumplido considerando que fue arrojado a las montañas, que por cierto tenían una tormenta masiva. Kando apenas podía mirar a su alrededor, simplemente caminaba hacia adelante cuando de repente la enorme figura de un leopardo de las nieves surgió en la colina. El chico inmediatamente recordó las palabras de la voz misteriosa de que todas las criaturas del nuevo mundo serían mucho más fuertes que los estudiantes. Sin embargo, tal como estaban las cosas, estaba más inclinado a morir de frío. Kando llegó a una especie de cueva con una bolsa en la entrada, el único contenido era un libro. Pero lo único que podría calentarse con él era el cerebro. A Kando le ocurrió por un segundo que este libro podría contener información sobre cómo encender un fuego, a pesar de las letras incomprensibles. Para su gran sorpresa, el chico se dio cuenta de que podía leerlo. Para su gran sorpresa, el libro no era simple, contenía hechizos. Después de leer uno de ellos, Kando supuso que ayudaría a bloquear la entrada. Decidió intentarlo y lo hizo tal como estaba escrito. Cuando tuvo tiempo de notar el suelo subiendo,
de repente se desplomó en el suelo sintiendo la fuerza abandonar su cuerpo antes de perder la conciencia. El chico logró ver la misma figura de un leopardo de las nieves acercándose a la caverna. El leopardo abrió su enorme boca y en lugar de la mitad de ella, la entrada de la caverna fue completamente cubierta. De repente, algo comenzó a subir debajo de la nieve. Finalmente, la nieve se rompió y muchos ojos aparecieron. Cuando despertó, luchando por ponerse de pie, se dio cuenta de que la entrada de la caverna estaba cerrada. No podía creer que lo hubiera hecho con magia, o incluso que hubiera magia en este mundo. El chico levantó cuidadosamente el libro del suelo, dándose cuenta de que estaba completamente solo en las montañas, tal como quería. Era hora de comenzar. Kando decidió que nunca moriría allí y ni siquiera se dio cuenta de que en este momento exacto su nuevo hogar estaba protegido por un leopardo de las nieves. Después de leer el libro, descubrió que hay muchos espíritus en este mundo: fuego, agua, tierra, viento y trueno. La persona que usa este hechizo invoca estos espíritus para obtener lo que desea a cambio de poder mágico. Este tipo de magia se llama magia espiritual. Kando aún no podía creer que entendía, a pesar de las letras incomprensibles, estaba viendo por primera vez en su vida. Cuando un estornudo inesperado le recordó que debía calentarse inmediatamente, un hechizo de llama vino a su mente. Kando extendió la mano hacia adelante pero se desplomó nuevamente, aunque no perdió el conocimiento. El libro decía que si el mago era inexperto, podría transferir el poder mágico de manera inadecuada al espíritu, haciendo que simplemente fuera succionado. El flujo de magia debe bloquearse, de lo contrario, el mago sufrirá de dolores de cabeza, desmayos, fatiga y dolores musculares. Sin embargo, los intentos repetidos lo ayudarán a sentir mejor los espíritus a su alrededor y a comprender su propia fuerza. La reserva de poder mágico también podría crecer. Kando comenzó a intentar una y otra vez pero falló cada vez. No entendía que estaba mal con este mundo, pero podía crear una pared, aunque presumía que no era lo suficientemente fuerte para este hechizo. De repente, su estómago gruñó alto, así que Kando decidió buscar comida. Miró en la bolsa y sacó un pan que devoró vorazmente. También sacó un barril cuyo contenido vertió dentro en un instante. Él supuso que debería haber algo más adentro y comenzó a sacar un pan tras otro. Pronto una montaña de panes y barriles se acumuló contra la pared junto con un pequeño cuchillo. Incluso con la cantidad, estos suministros durarían como máximo un año. Kando siguió lanzando hechizos, pero nuevamente voló sin lograr lo que quería. El leopardo observaba sus esfuerzos con interés. Finalmente, logró crear una pequeña llama que sostenía tan delicadamente como si fuera su propio hijo. El lugar era un poco desconocido, pero Kando estaba determinado a no morir, incluso si todas las criaturas del nuevo mundo se volvían contra él. Se sumergió ávidamente en las páginas del libro, aprendiendo nuevos hechizos, y pronto el interior de la cueva tenía una mesa de piedra, estantes e incluso un baño. Así pasaron 181 días. Hoy estaba excepcionalmente silencioso, lo que hizo que Kando supusiera que la tormenta había pasado. Se armó con un cuchillo, cortó su barba crecida y abrió la puerta hacia el exterior. La tormenta realmente había parado, así que Kando finalmente pudo apreciar la belleza del nuevo mundo. Aquí no era necesario pensar en salarios, falsa autoestima u opresiva inferioridad. En este mundo, uno debe vivir simplemente por el placer de vivir. La atención del chico fue atraída por el leopardo de las nieves, que ahora podía ser claramente visto. Según la información del libro, era una de las bestias mágicas, criaturas como él ganaban poder mágico fusionando su propia fuerza vital y espíritus. Tales bestias son opuestas a los monstruos, que son el resultado de una transformación fallida de espíritus. De cualquier manera, si fuera un monstruo, Kando tendría que despedirse de su vida. El chico caminó, su cuerpo se sentía tan ligero, pero él pensó que era el efecto de estar encerrado por tanto tiempo. De repente, la capa de nieve bajo sus pies se derrumbó y Kando incluso luchó a pesar de la gran altura. Se levantó rápidamente y corrió hacia adelante, sorprendido por la rapidez con que podía mover las piernas. Aceleró tan rápidamente que no tuvo tiempo de desacelerar y chocó contra una roca que apareció tan repentinamente. Estaba corriendo cuesta arriba pero no estaba sin aliento,
chocó contra la montaña a gran velocidad pero ni siquiera se raspó mientras subía. Notó al leopardo mirándolo de manera extraña. Kando prometió que algún día ataría la cola de la bestia en un nudo. De repente, un pensamiento interesante cruzó su mente. El chico miró su puño y luego golpeó con fuerza la roca, encontrándose boca abajo en la nieve. Sin embargo, lo que llamó su atención fue la marca dejada por el golpe. Kando se alegró de que con tal fuerza ahora podría incluso cazar roedores y conejos. Ya estaba perdido en la anticipación de la carne cuando de repente vio una enorme araña arriba que saltó rápidamente hacia abajo, casi aplastando al chico. Kando no podía entender por qué esa cosa era tan gigantesca, pero no había tiempo para pensar, necesitaba correr antes de que la araña lo devorara. El joven partió pero casi inmediatamente tropezó y rodó hacia adelante. Ya se preparaba para la muerte cuando un leopardo saltó sobre el monstruo y arrancó la cabeza de la araña. Corrió hacia la caverna ocupada por Kando. Intentó detener a la fiera, pero al correr tras ella descubrió que había otro pasillo en la caverna. De repente, una cola apareció desde la caverna con la que el leopardo agarró al joven y lo arrastró hacia adentro, tirando de él hasta la enorme madre. De repente, en la parte superior de la cabeza del leopardo, apareció su cría que rugía o mejor dicho, maullaba para el joven. Ante tal situación, la pequeña fiera comenzó a fruncir el ceño hacia el nuevo invitado. Pero de repente, su madre enrolló la cola y lo presionó contra su propio cuerpo, haciendo que Kando se hundiera en la pelaje. Decidió correr antes de que lo soltaran, pero ahora estaba increíblemente caliente. El joven mago ni siquiera podía recordar la última vez que se sintió tan cálido. Kando se despertó por la mañana y vio solo al cachorro frente a él, que seguía mirándolo incrédulo. Le preguntó al cachorro dónde estaba su madre, pero al levantarse se dio cuenta de que la caverna era muy grande. Debajo había animales congelados y suministros, aparentemente provisiones para el invierno. Kando fue hacia la salida y vio a un leopardo volando en el cielo. Aparentemente, también podía volar. Por cierto, había otra porción de suministros en su cola. Fue a su parte de la caverna. Pero de repente notó al depredador abriendo paso para su depósito, entonces presumió que ella también había almacenado su comida. De hecho, mientras él pensaba, el leopardo ya había volado hacia una nueva carga de suministros. Kando continuó estudiando el libro y la madre comenzó a limpiar a su cría. Los dos fueron hacia la salida y miraron hacia la distancia. La fiera siguió pasando por encima de la entrada de su madriguera. Comenzó a jugar con su cría. Pero de repente la arrojó hacia el joven, que hábilmente atrapó al cachorro y luego selló la entrada de la caverna nuevamente. De repente, hubo una explosión afuera, para la cual la dueña de la caverna voló. Kando se dio cuenta de que la única criatura que podría hacer algo así era un hombre. En la ladera de la montaña apareció una tropa humana liderada por un hombre barbudo. Al ver al leopardo frente a él, ordenó que lo dispararan. El leopardo esquivó varias explosiones, saltando hábilmente hacia un lado, ya que el depredador era demasiado rápido. Los arqueros recibieron órdenes de retirarse. El mago logró crear un círculo protector antes del enemigo y provocó una poderosa ola de hielo que sacudió incluso al líder del escuadrón. El hombre se dio cuenta de que el leopardo había usado un escudo de hielo, pero no esperaba nada menos del fantasma blanco de las montañas de Alera. Toda esta increíble batalla estaba ocurriendo frente a los ojos de Kando, aunque este niño prodigio era más como una pintura. Enfrentó la dura realidad que conocía en su mundo, la sociedad no reconocía a Kando. E incluso cuando fue convocado, la espada que necesitaba para sobrevivir fue simplemente robada. Eso era exactamente lo que era la dura realidad. El chico no entendía por qué ni siquiera esa bola de pelo a su lado estaba huyendo, sino que estaba dispuesta a unirse a la lucha. Ahora la fiera no tenía fuerzas, así que solo quedaba observar. En este caso, Kando decidió que tampoco huiría. No había manera de apartar la mirada ahora y huir de la realidad como había hecho antes. Mientras tanto, su madre intentaba atacar al líder del grupo, pero él golpeó al depredador con su escudo con tanta fuerza que ella voló hacia el borde del acantilado. De repente, se usó un poderoso hechizo contra el leopardo y su apoyo se derrumbó, pero la fiera permaneció de pie.
Los subordinados intentaron informar al capitán que el animal aún estaba vivo, pero se les ordenó que se quedaran en silencio. El fantasma blanco de las montañas de Aleran está muerto, anunció la figura misteriosa con capucha. El capitán se dio cuenta de que era muy peligroso y por lo tanto agradeció al Salvador gracias al cual fue posible derrotar al depredador sin causar más pérdidas. El hombre elogió a la heroína, que sin embargo expuso su hermoso rostro por el buen trabajo. Macinda, un gigante capitán del equipo de caza de la Lanza Blanca, comentó que no cazaba desde hace más de 50 años, luego admitió que esta onza de las nieves era muy importante para él. Sin embargo, no podía entender por qué la heroína del reino tenía una mirada tan triste. Ari se disculpó con él explicando que todo lo que hacía durante la cacería era huir. Kando, aún observando desde la caverna, vio el rostro de la chica como muy familiar, aunque sus ropas eran obviamente diferentes. El chico concluyó que los otros estudiantes también podrían estar cerca. Kando se preguntó si podría hablar con ella con la ayuda de los espíritus del viento, pero Maschin dijo que solo sería posible desafiar a esa fiera después de 3 días del inicio del invierno riguroso. Por eso, el hecho de que Hari decidiera unirse al escuadrón fue digno de elogio. Su habilidad de don espiritual, aunque el gigante prefería llamarla una bendición de Dios, parecía ser una cosa muy útil para el capitán, ya que todo cazador quiere saber al menos la ubicación aproximada de su presa. Ari admitió que su habilidad no era realmente tan especial. Al usarla, el cerebro analiza el terreno y crea un mapa aproximado donde la propietaria siempre está en el centro y las criaturas hostiles están marcadas en rojo. Sin embargo, esta habilidad no es la más estable, así que a veces no marca correctamente a los enemigos. A veces, incluso conejos inofensivos del prado eran marcados en rojo. El chico encontró lo que escuchó extremadamente interesante. Maschin dijo que si no puedes usar tus habilidades perfectamente, deberías entrenarlas. Dijo que todos allí eran fuertes. De repente, el hombre se volvió hacia sus camaradas y gritó que si todos estaban recuperados, era hora de bajar de las montañas, recordándoles que había buena bebida y bellas doncellas esperándolos en la ciudad. Los demás no se opusieron y se levantaron obedientemente de sus lugares. Ari no entendía por qué ese gigante estaba actuando como un marinero medieval. La chica pidió al capitán que no hiciera una mueca tan pensativa y relató el comportamiento inusual de los espíritus del viento, así como el hecho de que había alguien en la cueva opuesta, alguien que estaba marcado en rojo de cualquier manera. Maschin declaró que eso no era problema de ellos ahora. Los magos se acercaron al cadáver de la enorme fiera y, levantándolo, lo llevaron junto con el cachorro. Viendo todo esto, intentó saltar, pero Kando le dijo que parara y sugirió que salieran de allí. El animal cayó al suelo justo al borde del precipicio, entonces el chico lo levantó en brazos y lo llevó de vuelta al refugio. Allí, lo envolvió en su toalla y chaqueta, y comenzó a preparar la cena. Comió la carne que no había probado en mucho tiempo. Sin embargo, aún quedaba el cachorro para alimentar. El pequeño felino era tan pequeño que ni siquiera podía comer carne todavía, pero de la forma en que estaban las cosas, temía que el cachorro muriera de hambre. Kando pensó por un momento y luego hizo una olla de barro, vertió un poco de agua y la puso al fuego. Luego desmenuzó un poco de pan en la mezcla y después de un tiempo, estuvo listo un buen guiso. El chico esperó hasta que el plato se enfriara y comenzó a alimentar al cachorro. Sorprendentemente, la fiera estaba comiendo el guiso con gusto. Entonces Kando decidió que continuaría alimentándolo hasta que pudiera comer carne. Sin embargo, había algo que no podía soportar, la onza de las nieves realmente había confiado a su cachorro a un humano. Algunos días después, el cachorro ya estaba jugando, rompiendo los platos del refugio. Kando le pidió que se calmara, pero se dio cuenta de que era incómodo sin un nombre. Tomó al cachorro en brazos, tratando de ver si era un niño o una niña, pero nada salió. En ese caso, le dio el nombre de Yukishiro al cachorro, así comenzó su vida juntos. El bebé continuó jugando, comiendo y aprendiendo sobre el mundo. El corto verano pasó en un abrir y cerrar de ojos y sobrevivieron al segundo invierno. Llegó la primavera y con ella, el cachorro se convirtió en un depredador. Yukishiro saltó, mostrando su presa a su amigo,
Kando se preguntó por qué era tan pequeña esta vez, para lo que recibió un rabo en la cara. De repente, la onza de las nieves llegó al borde del acantilado y comenzó a observar algo atentamente que se acercaba. El chico percibió la razón de la inquietud. Las personas habían regresado nuevamente, pero esta vez el gigante no estaba entre ellos. Entonces, Kando asumió que era otro grupo. Al notar un rostro familiar, decidió intentar usar los espíritus del viento nuevamente. El nuevo líder, Salon Matterbrewer, ordenó a sus subordinados que se movieran más rápido y recogieran los cuerpos de sus camaradas en el camino de regreso. Se volteó hacia Ari preguntándole si ya había encontrado a la onza de las nieves. Salón pensó que ella era solo una cobarde del reino de Laurín. El joven explicó que estas tierras pertenecían al reino de Doan, donde sus súbditos cazaban monstruos. Eran verdaderos cazadores, ese era el orgullo de Doan. Sus camaradas inmediatamente levantaron su espíritu de lucha y comenzaron a elogiar al líder cantando que la gente de Laurín solo era apta para seguir. Ari no entendía por qué esta habilidad había recaído sobre ella. Si fallaba, era ridiculizada, y si tenía éxito, era difamada. En la escuela, parecía que los otros estudiantes ni siquiera tomaban nota. En este mundo, personas como ella son llamadas héroes, pero en realidad solo están siendo usadas. Ari está cansada de todo esto porque casi no hay diferencia entre el mundo antiguo y el nuevo. Mientras tanto, los amigos regresaron a la cueva. Yukishiro trajo un peine para su compañero de cuarto, sugiriendo que era hora de comenzar el procedimiento. Kando concluyó que las personas realmente cazan onzas de las nieves cada año. De hecho, viviendo con Yukishiro, el chico había aprendido mucho. Siempre hay una tormenta de nieve en estas montañas en invierno, así que nadie viene aquí en el corto verano. Las arañas salen en busca de presas, así que las personas tampoco vienen aquí en esta época del año. Los territorios de las onzas de las nieves y las arañas están claramente distribuidos. La prueba es que las arañas nunca suben alto, pero pueden ser forzadas a despertar, así que salen en el invierno riguroso durante 3 días. Por lo tanto, si aguantan ese tiempo, los cazadores no estarán aquí hasta el próximo año. Sin embargo, la camuflaje de la onza de las nieves, así como la ventaja geográfica, no servirán de nada mientras estas personas tengan una heroína con tales habilidades. Estas personas mataron a la madre de Yukishiro incluso sin tener fuerza. Kando sugirió armar una trampa, pero inmediatamente descartó la idea, ya que un cazador experimentado no sería atrapado por un aficionado como él. Por el contrario, sería más fácil encontrarlos y eso sería el fin de todo. El poder tampoco funcionará ya que el chico no lo controla bien. A pesar de la llegada de la oscuridad, atacar no funcionará de repente. Kando se preguntó por qué debería preocuparse por la vida de estos cazadores. Sí, él no está del lado de los humanos ni de las criaturas mágicas, pero está del lado de su amigo Yukishiro y, por lo tanto, hará cualquier cosa para proteger a la onza de las nieves. En este caso, se volvió hacia su compañero de cuarto con la sugerencia de despertar a las arañas de su hibernación. El grupo de cazadores continuó su camino a lo largo de las cimas nevadas de las montañas. De repente, la figura de una onza de las nieves destelló en la colina de arriba, lo que complació a Zhou, aunque la mirada de la fiera mágica le pareció un poco extraña. El líder ordenó que abrieran fuego inmediatamente y pronto hubo una poderosa explosión en el lugar donde estaba sentada la onza de las nieves. Salome estaba increíblemente feliz con su rápido éxito y repitió a sus subordinados que Doan tenía los mejores cazadores del mundo. Al mismo tiempo, la nieve se desprendió de la colina y emergió una enorme araña de abajo. Salom no podía creer que fuera una trampa y que alguna fiera se hubiera llevado a los cazadores del reino de Doan. Gritaron que eran más astutos que un animal, agarraron sus arcos y lanzaron flechas directamente a la cabeza de la araña, a pesar de las advertencias de su asistente de no provocarla. La araña saltó sobre sus patas traseras y luego balanceó sus miembros cortando fácilmente las cabezas de varios combatientes. Los otros comenzaron a dispersarse y el mago dijo que todos serían eliminados de esa manera, pero Salom mandó al cazador que se callara, ordenando a los otros que retrocedieran. Por el momento, hubo quienes contuvieron al monstruo de todos modos.
Sin embargo, Harry se detuvo justo frente a la araña, enfrentando sus enormes colmillos que se dirigían hacia ella. En ese momento, lo único que ella quería era ir a casa. Kando saludó alegremente a su amigo, que sin embargo no regresó a la cueva solo. El joven levantó a su invitada en brazos, recordando que ella fue casi la única que lo confundió con humano mientras trabajaba como conserje en la escuela. Notó que Ari había crecido un poco aunque todavía parecía un poco delgada. La chica pronto se despertó para encontrarse con el joven frente a ella, acariciando suavemente a una enorme onza de las nieves. Ari se preguntó dónde estaba, pero luego recordó la enorme araña. Se preguntó si era una onza de las nieves, pero se interesó aún más en el conserje, a quien reconoció de inmediato. Cuando encendió una fogata, Ari se preguntó dónde había aprendido magia, pero respondió a su propia pregunta al recordar el libro de hechizos que el dueño de la casa había traído. La chica no entendía por qué la fiera había hecho eso, pero el joven admitió que tampoco sabía los motivos para tal acto. Después de todo, vinieron aquí para matar. Los ojos de Ari se abrieron sorprendidos, pero el joven le pidió que no se sorprendiera, explicando que había visto y oído todo. En ese caso, la chica supuso que él estaba marcado en rojo en esa caverna el año pasado también. El joven admitió que estaba al tanto de la habilidad, también observando que esa era también la razón por la que los cazadores habían venido este año. En ese caso, Ari asumió que la araña también fue liberada por su interlocutor inesperadamente. El joven confesó que pensaba frecuentemente en Japón. Se disculpó por el cambio abrupto de tema, ya que había pasado mucho tiempo desde que había hablado con personas. El joven explicó que si tú y tu compañero se encuentran con personas con intenciones claramente malas, es mucho más fácil escapar solo. La cuestión es que cuando hay dos de ustedes, ninguno puede dejar al otro, incluso si el oponente es físicamente superior. Y ahora, él y Yukishiro se encuentran exactamente en esa situación. Sus rivales son mucho más fuertes, pero él no puede dejar a su amigo, así que no le queda más remedio que luchar de vuelta. Ari admitió que no entendía muy bien su pensamiento, pero el joven se dio cuenta de que estaba emocionándose un poco. En realidad, solo quería decir que haría lo que fuera necesario para proteger a su amigo y no dejarlo morir. La chica se preguntó por qué no simplemente huir, pero el chico explicó que si no luchaban, la cacería de Yukishiro continuaría y la onza de las nieves odiaba huir del campo de batalla. Aún así, Aria estaba perpleja si valdría la pena a costa de vidas humanas, incluso si eran cazadores. Pero en ese momento, Kando se preguntó si ella misma recibiría con los brazos abiertos a personas que invadieran su casa. Ella replicó que, por supuesto, lucharía de vuelta. La chica estaba a punto de decir algo más, pero Kando la interrumpió diciendo que eso es exactamente lo que están haciendo, luchando de vuelta. Yukishiro se estiró y se dirigió hacia la salida, deteniendo su mirada en su invitada por un segundo. Ella estaba repasando las palabras del chico en su cabeza sobre su habilidad, el hecho de que los cazadores de este año también vinieron por ella. Ari supuso que si ella no hubiera traído a los subordinados de Dojin, habría sido la onza de las nieves, los cazadores o el señor conserje quienes hubieran salido perjudicados. Se levantó de la cama y siguió a Yukishiro hasta la salida, reflexionando que de hecho todo lo que sucedió fue culpa suya. La chica llegó a la conclusión de que simplemente no tiene derecho a dar lecciones a su salvador, después de todo ella misma podría tener que matar a alguien mañana. Sin embargo, Harry definitivamente no podría hacerlo sin dudarlo como el señor conserje. La chica salió y observó mientras Yukishiro se elevaba en el aire y luego saltaba hábilmente sobre una criatura voladora, hundiendo los dientes en ella y derribándola al suelo. Ahora, el principio básico de este mundo había llegado hasta ella: si quieres vivir, sobrevive. Arya preguntaba si también sería asesinada, pero Kando dijo que no lo sería si permanecía callada sobre la caverna y sus habitantes. Entonces él informó a la chica que podía irse. Kando se encontró pensando que no sabía cómo hablar con niños, aunque nunca quisiera hacerlo. Aún así, no pudo evitar admitir que se había convertido en un idiota grosero. Ari estaba haciendo su camino por las colinas cubiertas de nieve cuando de repente se topó con una telaraña, porque las arañas son hostiles, los hilos también estaban marcados en rojo,
Pero aún no podía acostumbrarse a la idea de que para el conserje, los humanos también estaban marcados en rojo tanto como los monstruos. De hecho, Harry había visto a personas volverse rojas de repente muchas veces, lo que la asustaba mucho. Es aterrador cuando tu enemigo te está siguiendo por todas partes, pero es aún más aterrador cuando hay solo enemigos alrededor. Finalmente, vio el contorno de una ciudad familiar a lo lejos, así que solo había una corta distancia por recorrer. Ari se detuvo horrorizada, ya que toda la ciudad ahora estaba brillando de rojo. Ari se hundió en el suelo sin saber qué hacer a continuación, pero más importante aún, por qué toda la ciudad le daba la espalda. Algunos días después, Kando y Yukishiro estaban dando un paseo nuevamente cuando de repente se toparon con una chica malvada que estaba regresando a la caverna a pesar de su discurso abrupto. Kando se dio cuenta cuál era el problema. Claro, no había ido a asentamientos humanos por mucho tiempo, así que esta era una buena oportunidad de cualquier manera. No había nada que hacer, así que decidió ir a investigar usando un hechizo de oscuridad para que nadie pudiera verlo. El gigante se dirigía hacia la salida del establecimiento cuando de repente el propietario sugirió que se fuera a su país, ya que estaba cansado de cuidar de su huésped. Cuando llegó a casa, Machín se hundió en la cama y se echó un barril de vino encima. Le preguntó al hombre que lo había seguido desde el propio bar si le habían enviado a un asesino, pero la respuesta fue negativa. El gigante dijo que aún no lo creía, entonces recibió una nota. Por supuesto, no podía entender exactamente lo que decía, sin embargo, reconoció de inmediato la caligrafía de la heroína del reino. Kando supuso que ahora estaba siendo creído, pero el hombre pidió que no tuviera prisa. A pesar de que alguien había venido de Ari, el gran hombre no podía confiar en alguien que aún no se había mostrado. Alguien que se escondía en la oscuridad parecía ser para el gigante o un asesino o un ladrón común. En este caso, el joven disipó el hechizo y permitió que el dueño de la habitación se mirara a sí mismo. Claro, el huésped estaba un poco desalineado, pero difícilmente era un emigrante o un vagabundo. El gigante ya no sentía más intenciones, entonces Kando ofreció ir directo al punto. Él informó que Ari estaba a salvo, lo que complació al hombre, aunque su rostro permaneció impasible. El gigante asumió que tendría que. Aún se preguntaba cómo llamar al repentino invitado. Kando se llamó a sí mismo John, pero el interlocutor se dio cuenta de que el nombre había sido inventado, aunque admitió que no importaba. El gigante se presentó como Machín, pero advirtió que si intentaba engañarlo sería asesinado. El joven fingió estar muy asustado, lo que interesó a Machín. No podía entender lo que pasaba por la cabeza del joven. Kando le pidió que contara lo que estaba sucediendo en la ciudad. Machín explicó que Salome era hijo de un hombre muy poderoso que dirigía una patrulla en las Montañas Blancas y que había perdido casi todo su escuadrón. De vuelta en la ciudad, el bastardo acusó a Ari de enviar arañas a propósito contra sus camaradas. Los matones estuvieron de acuerdo y pusieron a la chica en la lista de buscados con una recompensa por su cabeza. En la tierra de los cazadores, la traición no es perdonada. Kando dijo que no era verdad y que Ari debería testificar, pero Machín contestó que no funcionaría, ya que los cazadores, especialmente la pandilla de Zou, tenían autoridad en esa ciudad. Machín admitió que durante el día había protestado contra la decisión del gremio y por la noche pensó en cómo sobrevivir hasta el mañana. Kando supuso que el gigante estaba gastando dinero en bebida por el mismo motivo, pero Machín dijo que el alcohol era combustible para la mente. El joven se preguntó si todos en el mundo, excepto el hombre, le habían dado la espalda a Ari, pero el gigante preguntó a John quién era para ella y si tenía algún propósito en ayudar a la chica. Kando respondió que simplemente quería vivir en paz y así prometió llevar a Machín hasta ella, pero a cambio, debía olvidar la existencia de John. Sin embargo, el gigante contestó que no sabía quién estaba delante de él o de dónde venía, por lo que no estaba seguro de mantener su palabra. Kando afirmó que consideraba a aquellos que rompían promesas como basura común. En este caso, Machín preguntó dónde estaba Ari y en respuesta, escuchó sobre las colinas de las montañas Alergan. El hombre sabía que los fantasmas blancos vivían allí y se sorprendió al saber que este sujeto era de esos lugares.
Parecía un cazador para él, aunque ni siquiera los súbditos de Don podrían lidiar con una telaraña de espinas y viajar tanto tiempo. Bueno, tal vez nadie, excepto Ari. Después de un momento de reflexión, Ma Chim se ofreció a partir de inmediato, pero Kando le recordó la pila de guardias afuera. Sin embargo, todos estaban inconscientes, reunidos en una pila organizada en la parte trasera del edificio. El gigante sugirió que no había salida por la puerta, luego propuso saltar. El grandullón usó su magia de la vida y saltó alto, encontrándose en el techo del edificio. Ma Chim sugirió burlonamente que buscara una escalera para el chico, pero él repitió el truco tan bien que inmediatamente se encontró al otro lado del muro, lo que impresionó al gigante. Yukishiro esperaba ansiosamente el regreso de su compañero de cuarto, pero de repente el mismo cazador que había matado a su madre hace un año estaba frente a sus ojos. Ma Chim rió de su camarada, que ya estaba exhausto. El chico explicó que era culpa de la magia de amplificación, pero él contestó que Kando aún mostraba buenos resultados, aunque era muy difícil competir con la fuerza del gigante. De repente, un leopardo saltó para atacar al intruso. El gigante asumió que era su territorio, llamándolo gatito. Notando un rostro familiar junto al hombre, Yukishiro se volvió y saltó hacia la colina adelante. Ma Chim preguntó al chico por qué su mascota no tenía collar, pero Kando aconsejó no provocar a la fiera, ya que ni él sabía si el leopardo había tenido tiempo para almorzar. Cuando regresaron, el gigante estaba convencido de que este era un tipo sin frenos. Kando le agradeció, pero el gigante dijo que no era un elogio. Al ver a Ari, el hombre la agarró feliz en sus brazos, informando que finalmente la había visto ilesa. Recordando su carácter, el gigante permitió que Hari llorara, disculpándose por preocupar a Ma Chim, pero él afirmó que no era culpa de ella. Cuando se acercó al leopardo, que miraba tristemente hacia la distancia, puso el brazo alrededor de su amigo prometiendo que un día definitivamente matarían a ese gigante. Dijo que él mismo había sido despojado de sus ropas, pero había conocido a Yukishiro cuando estaba aquí, por eso Kando deseaba con toda su alma pagarle al amigo. La fiera volvió el hocico, pero al escuchar lo obstinado que estaba, saltó sobre su amigo y jugó, tirándolo al suelo y restregándose contra la chaqueta del chico. Yukishiro crecía más fuerte cada día, y Kando decidió practicar magia, no podía perder a su amigo. El chico preguntó a la pareja si habían terminado de hablar. Ma Chim se preguntó por qué estaban tan desalineados, pero Kando le pidió que lo ignorara, ya que era algo común. El gigante dijo que estaba volviendo a Loran, luego le pidió que cuidara de Hari. Ma Chim planeaba ir al oficio sagrado de la provincia, no debería demorarse, así que prometió regresar pronto. Kando preguntó sobre el chanciller sagrado y Ari explicó que era el lugar donde los inocentes podían probar que no habían cometido un crimen. Claro, no hay magia en este mundo que pueda reemplazar a un detector de mentiras, pero una heroína logró reemplazarlo. Ari explicó que Loran era acreditada por los cazadores, razón por la cual ahora ella es una mujer buscada. Sin embargo, si el reino descubre que los súbditos de Don están engañando, la relación entre las dos naciones se romperá, por eso necesita el poder de esta heroína, su habilidad de corte de la verdad. Ari explicó que tales habilidades son llamadas uno de los espíritus o bendición de Dios. Cuando la heroína hace una pregunta y la persona está mintiendo, el corte la lastima, pero si dice la verdad, permanece ilesa. Kando encontró esta habilidad bastante problemática y la chica estuvo de acuerdo con esa afirmación, especialmente porque el corte de la verdad solo funciona con países y organizaciones que han aceptado una miríada de condiciones. Ari reveló que esta heroína estaba en el tercer año de la academia, así que era una persona bastante decente. Kando sugirió que el chanciller sagrado tiene bastante influencia, y una vez más, acertó de lleno, incluso una de las principales religiones de la elipse, Sandra, la aceptó, aunque nunca haya usado el tribunal superior. El gigante repitió que iba al chanciller, pero antes de hacerlo, advirtió que pasaría la noche en la casa de John. El chico recordó a Ma Chim que estaba con prisa, así que sería mejor irse de inmediato, pero el gigante explicó que no podía pasar por las telarañas ahora, así que esperaba que Kando no dejara a su camarada en apuros. El hombre quedó impresionado con el leopardo de las nieves, el dueño de la casa encendió una hoguera, pero la ausencia de madera sorprendió al huésped.
Machín preguntó si Kando mantenía el fuego encendido con la ayuda del poder mágico. El chico confirmó que eso decía el libro de magia. El gigante objetó que era muy ineficiente, pero él explicó que era una forma de ampliar la reserva mágica, aunque, por supuesto, fuera difícil al principio. Machín luego preguntó cómo preparaba la comida el joven. Explicó que con la ayuda de los espíritus de la tierra, creaba una olla, la quemaba con fuego y luego agregaba agua, y por supuesto, no se olvidaba del asador para la carne. El gigante pidió que le mostrara todo el proceso, y Kando no se opuso, haciendo todo según su receta. Cuando la comida estuvo lista, Machín preguntó a Ari qué pensaba de ella. La chica se sorprendió de lo fácil que el chico manejaba 3 espíritus a la vez, como si estuviera simplemente malabareando. Sin embargo, Machín aún no podía entender por qué debería complicar tanto su vida, ya que los asadores y las ollas se pueden comprar en la tienda y el fuego se puede mantener con madera. Además, era imposible dominar los espíritus sin entrenamiento. Kando sacó un libro explicando que era más bien una especie de libro didáctico. Ari se lanzó sobre la lectura con interés, segura de que este libro probablemente era de la academia. La chica exclamó que ni siquiera era un libro didáctico, sino una verdadera enciclopedia. Kando se preguntó cuántas veces el chico lo habría leído ya que estaba tan gastado. El hombre se sorprendió de que Kando también alimentara carne asada al leopardo, pero el maestro de la cueva explicó que era una bestia mágica. Después de probar el estofado, Machín confirmó que estaba realmente delicioso, especialmente el condimento. De repente, el gigante ofreció a Kurando bajar de las montañas y convertirse en un cazador. El hombre prometió hablar bien de él. Kando miró con enojo y pidió que no lo mirara como si la licencia de cazador le permitiera visitar la ciudad y ayudar a Ari a empacar sus cosas, de lo contrario tendría que usar ropa sucia. Pero ella dijo que estaba bien con eso. A la mañana siguiente, Kando se encontró nuevamente con Ari en la salida de la cueva. Cuando la chica le preguntó dónde estaba el gigante, el chico afirmó que todavía estaba durmiendo y roncando fuerte, lo que era muy irritante. La chica se disculpó por el hecho de que sus amigos tuvieran que correr riesgos por ella, pero Kando objetó que no era difícil para el bajar de las montañas. Ari explicó que después de todo, ni siquiera lo conocía, pero el chico notó que ella misma no decía nada. En ese caso, la interlocutora admitió que su nombre era Fujishiro Ari, pero aquí todos simplemente la llamaban Ari. Kando también se presentó, pero dijo que la chica podría seguir llamándolo cuidador. Los chicos ni siquiera notaron que Machín estaba parado detrás de ellos. Él sabía que Joan era una ficción. En ese caso, el gigante pidió que contara de dónde era Kurando realmente, pero el chico repitió que venía de las montañas. Finalmente, el chico ofreció irse y dejar a Yukishiro a cargo, pidiéndole que cuidara de Ari. Planeaba traer un recuerdo de la ciudad para su amigo pronto. Los camaradas llegaron a las puertas de la ciudad. Machín gritó que había regresado y ordenó que las abrieran. No hubo reacción. Incluso supuso que tendría que subir por el muro nuevamente cuando de repente la puerta estruendosa comenzó a bajar, abriéndose por la calle. Kando supuso que Machín era un hombre muy poderoso, pero el gigante argumentó que no lo era, ya que incluso las miradas furtivas de los demás hacia él indicaban eso. El chico se miró nuevamente y concluyó que su ropa destacaba demasiado. El gigante casualmente le recordó que Kando era miembro del grupo de montañas que decidió establecerse por separado. Finalmente llegaron a la puerta de una taberna y al entrar atrajeron de nuevo las miradas de los clientes. Se dirigieron al mostrador y Machín dijo al joven sentado allí dentro que quería recomendar a un cazador. Él se sorprendió, primero saltan sobre los muros y luego vienen con una recomendación. Sin embargo, el administrador preguntó dónde estaba el cazador y el gigante señaló al que estaba a su lado, pero el administrador contestó que su rostro no le resultaba familiar. Machín concluyó que había dado una garantía, pero aún así tenía que empezar todo de nuevo. Sin embargo, el administrador explicó que como el cazador fue recomendado, podía omitir la verificación de identidad y todo lo demás, aunque podía explicarlo todo más tarde si quería. El hombre extendió una hoja de papel y pidió el nombre de Kando y su firma. El chico explicó que no sabía escribir, así que el recepcionista le pidió que solo hablara.
mágica, así que él era el único superviviente. En este caso, el administrador preguntó si estaba familiarizado con las reglas de la guilda y afirmó que se necesitaba una evaluación de aptitud. El gigante no se opuso, pero recordó que Kando nació en un clan de montañas y los niños allí comienzan a sobrevivir por su cuenta a partir de los 10 años. Machín llevó a su compañero hasta el evaluador, entonces una caja fue colocada sobre la mesa. El gigante explicó que ahora medirían la compatibilidad innata con los espíritus si recordaba correctamente. El anciano abrió la caja y dijo que cada anillo tenía un espíritu sellado en él, pidiéndole al chico que los pusiera todos de una vez. Cuando Kando siguió las instrucciones, el evaluador ordenó que liberara el poder mágico. Él se inclinó y examinó de cerca los anillos. La combinación más grande parecía ser con la oscuridad, seguida por el hielo. En secuencia estaban la tierra, el agua, el viento, el rayo, el fuego y la combinación más débil era con la luz. Aunque tenía sentido considerando que la más alta era con la oscuridad. El evaluador explicó que las combinaciones no determinan el futuro, más bien, las personas con ciertas características encuentran más facilidad para trabajar en una dirección específica. Por ejemplo, los herreros son ayudados por el fuego, mientras que los marineros son ayudados por el agua y el viento. Para aquellos que trabajan en áreas con poca cobertura de nieve, el hielo es más adecuado para preservar la presa. El poder de la oscuridad se manifiesta al cazar de noche, pero generalmente los monstruos aún tienen ventaja en ese momento. El anciano afirmó que era una habilidad bastante inútil. Los cazadores que presenciaban el proceso comenzaron a reír y hacer chistes sobre una combinación tan inútil, y también recordaron que este sujeto extraño fue recomendado por el capitán de la Lanza Blanca. Machín informó que los gigantes también no tienen la mejor combinación, pero aún así era posible usar magia autónoma o aprender a manejar hábilmente armas. Lo importante era no frustrarse. Finalmente, la evaluación fue concluida y pidieron al chico que devolviera los anillos a sus lugares. Cuando la caja fue guardada, Machín notó el retrato del evaluador, observando que Kando no era malo dibujando. Presumió que el chico manipulaba la sombra usando la oscuridad. El administrador pidió al gigante que se acercara para una conversación. Machín advirtió a Kando que se alejaría por unos minutos para discutir algo relacionado con la recomendación. El joven quedó impresionado con esta ceremonia de evaluación de aptitud. Supuso que si algo así existiera en Japón, sería mucho más fácil para las personas decidir sobre su futuro. De repente, un grupo de hombres extrañamente coloridos apareció detrás de él. El líder preguntó cómo se sentía ahora que su vida estaba acabada, pero parece que estos tipos lo confundieron con la persona equivocada. Y con eso, lamentablemente, llegamos al final de este video. No olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y tu comentario. Y así, nos vemos en el próximo video, donde te contaré más.